Esta frase, de verdad, es contundente y captura la esencia, el corazón de lo que vamos a desglosar hoy. Una historia que, aunque ocurra lejos de los grandes titulares, define la vida de miles y miles de familias. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a ver cómo esas luchas por el poder en Bolivia terminan convirtiéndose en una verdadera crisis humanitaria donde los bloqueos de carreteras se usan como un arma. Y sobre todo, vamos a ver quiénes son los que, al final, pagan las consecuencias. Ok, para empezar a entender todo este lío, hay que verlo como lo que realmente es, un juego. Un juego muy calculado, una partida de ajedrez que se juega en las altas esferas del país. Y es justo aquí es donde esa estrategia política se estrella de frente con la vida real. Les presento a Rosa Mamani. Su historia, ojo, no es una simple anécdota, es la cara de esta crisis. Ella no está pensando en política, para nada. Solo piensa en el hambre de sus hijos, un hambre provocada directamente por esas carreteras bloqueadas a kilómetros de distancia. Fíjense en esto porque ilustra perfectamente esa desconexión, ¿no? Por un lado tenemos a los actores políticos en su debate, en salones con aire acondicionado, echándose la culpa unos a otros, y por el otro está la gente de a pie, familias que ven como el poco dinero que tienen ya no compran nada, y conseguir comida se convierte en una lucha diaria. Y esto nos lleva a un punto clave, entender el mecanismo que hay detrás de todo esto. Porque, a ver, es súper importante entender que ya no estamos hablando de una protesta cualquiera. La palabra clave aquí es bloqueo. Lo que alguna vez fue quizás una herramienta de protesta social, pues el análisis que vemos sugiere que se ha transformado en otra cosa. Ahora es un arma estratégica que se usa con una frialdad increíble para asfixiar ciudades y presionar al rival político, sin importar para nada el costo humano. A ver, lo que es realmente fascinante de esto es el patrón que se repite. Es un círculo vicioso de acusaciones, ¿se dan cuenta? El gobierno culpa a la oposición al gobierno. Los dos usan la crisis para su propio discurso, pero al final, como bien señala el análisis, absolutamente nadie se hace cargo de las consecuencias reales sobre la gente. Es un punto muerto, donde la única víctima es la población. Y con esto llegamos a una distinción que es fundamental, la enorme diferencia entre los que mueven las piezas y los que son tratados como si fueran las piezas. Y aquí está la clave de todo. Cuando los líderes hablan de la crisis, ¿de qué hablan? Hablan de cifras, de porcentajes, de impacto en la economía, deshumanizan el problema. Familias enteras, como la de Rosa, se convierten en una estadística abstracta. Pierden su nombre, su cara y sus derechos en el proceso. Y esas estadísticas, son realmente alarmantes. Estamos hablando de que, según los datos citados, el 60% de los hogares en estas zonas ya vive en pobreza extrema. Pensemos qué significa eso. No hay ahorros, no hay un colchón para aguantar. Son los más vulnerables, los primeros en sentir cualquier golpe. Bueno, ahora vamos a los datos duros, porque los números al final del día no mienten y nos muestran la escala real de esta crisis. Fíjense bien en esto. Durante los bloqueos, el precio de la comida básica se dispara, un 85% más, y al mismo tiempo, los ingresos de una familia apenas cubren el 40% de lo que necesitan para comer. La cuenta es simple y es devastadora. La comida se vuelve literalmente un lujo. Y el resultado directo de esa cuenta que acabamos de hacer es esta cifra. Es terrible. Un aumento del 30% en la desnutrición infantil. Esto ya no es un número abstracto. Es el impacto físico, real y a largo plazo que esta estrategia política tiene en la salud y en el futuro de los niños. Entonces, la gran pregunta es, ¿todo esto es un accidente? ¿Un simple efecto secundario que nadie quería? Bueno, la fuente que analizamos propone una teoría mucho más inquietante. Lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de un ciclo totalmente deliberado. Primero, se crea la crisis. Esto obliga a la gente a enfocarse en una sola cosa, sobrevivir, conseguir comida para hoy. ¿Y qué pasa entonces? Pues que no queda ni tiempo ni energía para nada más, ni para organizarse, ni para exigir derechos. Es una forma de control brutal que mantiene el poder donde está. Y esta frase,
Esta frase lo resume todo. La idea de que la pobreza no es algo que simplemente pasa, sino que es el resultado directo de decisiones tomadas por quienes tienen el poder. Y al final de todo, volvemos al principio. Más allá de los análisis y las peleas políticas, el verdadero costo es humano. Es el precio que pagan los niños como los hijos de Rosa, que no entienden de juegos de poder, solo sienten el estómago vacío. Así que cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Cuando el poder se disputa de esta forma, usando el hambre como un arma, ¿quién paga realmente el precio? La respuesta, tristemente, parece demasiado clara.